Inicialmente, yo gostaria de agradecer el convite de esta Sociedade Espírita Caridade e dizer que pela primeira vez estou vindo ao Uruguai e penso que esta seja uma oportunidade valiosa para desenvolvermos conceitos, questões que são universais para todos nós. Devo confessar que sou principiante em la língua espanhola. Há poucos meses, quando em contato com Simoni em Brasil, ela iniciou as primeiras conversações conosco para podermos vir ao Uruguai. Eu lo disse, lo dijo, tenho que empezar os estudos de espanhol, porque sou analfabeto total na língua espanhola. Então, hace mais ou menos 3 meses que estou com uma maestra de la língua espanhola, uma uruguaya de Montevideo, que está sofrendo muito com este espírito de pouca evolução em todos os sentidos. Então, eu quero que vocês puedan me ajudar com mis limitações e mis assassinatos que vou cometer inevitavelmente com a língua de vocês, que merece todo o nosso respeito. E queria dizer-los que a mim me encantaria que vocês a qualquer momento que queiram possam me interromper para dizer não estou entendendo nada. E também para fazer as questões que são as mais importantes que queiram fazer. ¿Está bem? Há pouco também falava com Ana que a temática proposta para nossa conversação é sobre sanação del alma. O texto que está com vocês é texto que traje a questão de la depressão. No entanto, os espíritos han pregado sempre alguns imprevistos comigo, porque quando eu penso na temática, é muito comum que poucos minutos antes de la apresentação, eles me cheguem e dizem: oh, vamos cambiar, vamos falar sobre outros aspectos. E neste momento é importante dizer-los que eu tenho uma história muito bela dentro da doutrina de los espíritos, porque sou hijo de uma família espírita em Brasil. E quando nasci, já estava com o berço, o ambiente muito composto com as ideias da espiritualidade, a imortalidade e estas questões que são tão importantes para todos nós. E meu interesse por os assuntos de doutrina espírita e sua vinculação com as questões da psiquiatria, da medicina, foram também muito precoces quando eu, com
14 años de edad, me encontré con un ambiente de una familia muy pobre. Había en mi casa espírita en la ciudad de Bagé, Río Grande do Sul, que es frontera con el Uruguay. Y tal vez hay una cierta facilidad del oído, porque cuando residimos en la frontera somos más o menos brasileños y más o menos uruguayos desde el inicio. Entonces, en nuestra ciudad había un trabajo que se llamaba la visitación de caravaneros de visitación a los lares. No sé si se llama caravaneros, son personas, trabajadores que en nuestra casa nos deslocábamos para visitar las casas de las personas que por un motivo u otro no tenían condiciones de ir hasta la casa espírita. Y la primera casa que visitamos fue una casa de un muchacho muy perturbado, con su madre muy sufrida, porque cuando adentramos el ambiente para hacernos una oración, una lectura del Evangelio, no sabíamos lo que iríamos a encontrar. Y cuando adentramos el ambiente, lo que vimos por la primera vez fue la escena de un rapaz, un muchacho, acorrentado en su asiento, muy perturbado. Yo jamás había visto una situación tan grave como esta. Y yo me pregunté, ¿qué vamos a hacer acá? Una oración, una lectura de Evangelio. El muchacho está acorrentado, está perturbado. Él precisa de algo más que nuestras oraciones. El director de trabajo me dijo, calma, vamos a orar, vamos a leer la mensaje del Evangelio y vamos a seguir en todas las veces retornando a esta casa para hacernos exactamente esto. Y así fue. A cada vez que llegábamos, hacíamos el protocolo de nuestro trabajo. Cuando más o menos 2 meses desde el inicio de las visitaciones, una sorpresa, cuando adentramos el ambiente de la casa, el muchacho no estaba más acorrentado. Estaba ainda en una agitación intensa, mas no había más una agresividad que era visible en su semblante no inicio. Algo había ido embora. Y desde entonces él pasó a nos recibir siempre como un niño, porque él presentaba un cuadro grave de limitación intelectual. Su edad mental era de más o menos 3 años de edad. Y él continuaba con su limitación, que es una cuestión superior, orgánica. Mas algo había sanado en su alma.
Su madre estaba radiante, estaba como si su hijo estuviese curado. Y desde entonces nos preguntamos, ¿qué ocurrió? ¿Qué se pasó para que en aquel momento algo pudiese estar mejor con tan poco? ¿Qué tan poco es esto que hacemos? Que transformó una situación para mejor de manera tan importante. Paralelamente, en nuestra casa espírita había los trabajos mediúnicos, los llamados trabajos de desobsesión. Y que fui saber más adelante es que en cuanto estábamos orando en la casa, un grupo de médiums, trabajadores del centro espírita, estaban en una sesión de desobsesión. Y en aquel momento, espíritus desencarnados se comunicaban-se, diciendo, nos vamos a matarlo. No queremos que él se transforme en una persona mejor, porque él, en otras encarnaciones, fue una persona muy mala. Fue alguien que causó prejuicios enormes a nosotros y no de forma nenhuma vamos a perdoar. En aquel momento, el director de trabajo pasó a la adoctrinación de los espíritus, que debido a esta mensaje superior baseada en el Evangelio de Jesús, fue a poco y poco transformando las vibraciones agresivas de estos espíritus. Y en aquel momento que estos espíritus se afastaban, en su influenciación del muchacho que estábamos visitando, a medida que estaban indo embora, foi-se observando la mejora de los sintomas de este muchacho. Fue la primera vez que yo dije a mí mismo, yo voy a ser médico, yo quiero ser psiquiatra, porque la salud mental, con certeza, tiene mucho a ganar, a crecer, a se desenvolver con los conceptos espirituales. La religión, la espiritualidad no es una cuestión meramente para nuestras cogitaciones mentales, para nuestros rituales, para nuestras tradiciones. No, es mucho más que esto. Es una cuestión de salud mental. Más adelante, ¿está yendo bien? Cuando ya en la Facultad de Medicina empezamos nuestro estágio en Hospital Espírita de Pelotas, que es un hospital, un sanatorio, un hospital para doentes mentales.
nuevamente vimos las situaciones de enfermos con perturbaciones, porque invariablemente los enfermos del alma, las doenças mentales, las enfermedades mentales, están acompañadas de perturbaciones espirituales. Las enfermedades mentales no son meramente, únicamente, una cuestión de influenciación espiritual, obsesiva, no es eso. Mas también tienen perturbaciones importantes. Y entonces, en nuestro estágio, na formación médica, una situación muy curiosa se pasó. Cuando estábamos visitando un enfermo que iría a recibir la llamada terapia de electroshock, que actualmente en el Hospital Espírita de Pelotas no es más utilizada, mucho embora hoy esté volviendo la terapia con indicaciones muy precisas e importantes, pero que en aquella ocasión no era muy específica la indicación. Por tanto, muchos enfermos recibían electroshock, o que causaba un terror en la institución, porque no se sabía nunca cuándo era para mí, cuándo era para ella. Entonces, había un enfermero que trabajaba en la equipe de utilización de electroshock, que no era espírita, pero era médium. Él tenía evidencia, la capacidad de ver los espíritus. Y él me decía, Sergio, cuando yo ya adentro de los corredores del hospital, yo veo los espíritus que están alrededor de los enfermos. Yo imagino. Y entonces, bueno, cuando los espíritus me ven, ellos fican con mucho respeto y se afastan de los enfermos. Yo digo, no es por usted, es por lo aparelho que está en sus brazos, que es el aparelho de electroshock. Él achaba que era lo máximo, su presencia moral debía afastar los espíritus, era un exorcista profesional. No, lo aparelho. ¿Por qué? Porque cuando se iba a aplicar la convulsoterapia en los pacientes, si los espíritus estaban imantados en campo magnético de los enfermos, la corriente eléctrica que iría a tocar, atingir el sistema nervioso del paciente, iría también se irradiar para los campos espirituales que estaban en torno de él. Y por tanto los espíritus pasaban a recibir el choque. Entonces, cuando nuestro profesional de la enfermaje adentrábase con su aparejo, los espíritus se mandaban, yo no quiero choque. Entonces, después de un tiempo había una mejora de los síntomas. Y yo ya me preguntaba si la mejora de los síntomas era por
la utilización de electrochoque o por el afastamiento de los espíritus obsesores. Porque también en trabajo espiritual de desobsesión, cuando estos mismos enfermos pasaban a recibir la fluidoterapia, que es la terapia del pase, de la imposición de las manos, de la aplicación magnética de los fluidos superiores, también pasaban a ter mejoras significativas. Y hoy tenemos una vasta experiencia de los beneficios del pase, de la desobsesión, en la mejoría de los síntomas de pacientes de órdenes mentales. Entonces, este tema que vamos tratando a los pocos, sanación del alma, está a envolver una dimensión muy mayor de situaciones que van desde las enfermedades muy graves de los pacientes psiquiátricos hasta nuestras situaciones ordinarias de nuestra vida común, de nuestras relaciones interpessoales. Cuando vamos alternando padrões vibratórios, quando estamos em uma posição mental mais optimista ou mais pessimista, estamos escolhendo nuestras companhias espirituales que estarán con nosotros, alrededor de nosotros, trazendo más pensamientos optimistas o más pensamientos pesimistas. Y la continuidad de estos pensamientos irán determinar enfermedades más graves o, en su situación opuesta, más bienestar, más salud, más calidad de nuestras emociones. La depresión es una patología muy grave. Y cuando estamos a nos referir a depresión, estamos acá hablando sobre la depresión clínica, la depresión en cuanto una enfermedad que es capaz de nos anular, nos cercear las posibilidades. Porque todos nosotros tenemos momentos de alegría, de tristeza, con variaciones diarias del humor, y esto es normal. Esto, a veces, pasamos a decir que es depresión. No es depresión, son variaciones habituales. O que chamamos de la enfermedad, denominada depresión, se refere a falta de gana, ¿eh?, de vivir. Y esta enfermedad apresenta un conjunto de sintomas que tal vez sea interesante pasar uno a uno con ustedes para vermos o cuánto esta enfermedad está interligada a situaciones espirituales, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus aspectos, su naturaleza, porque la medicina en todo el mundo ainda no está considerando los aspectos espirituales. Y probablemente con el tiempo futuro vamos a percibir muchas situaciones en que si no considerarmos estos aspectos, esta patología no será tratada debidamente. Lo primero síntoma, que es uno de los más importantes, es la imposibilidad de sentir placer.
Este sintoma se verifica como um dos primeiros sintomas. Às vezes não percebemos que já estamos com falta de prazer em nossa vida há muito tempo. Quando uma pessoa nos chega com sua problemática de depressão, é provável que já esteja há muito tempo com este sintoma. Então, isto pode se verificar em relação a seu trabalho, a seu casamento, suas relações interpessoais, de maneira que o indivíduo já esteja se vendo muito mal com estes sintomas. A sexualidade, por exemplo, é muito afetada com este sintoma de impossibilidade de sentir prazer. Um amigo meu me disse outro dia que deu-se conta que estava com depressão quando foi para seu quarto casamento. A primeira esposa, o problema é a esposa, não quero mais, foi para a segunda esposa. E em pouco tempo já estava enojado de sua segunda esposa. Foi para a terceira esposa. O problema, as mulheres são todas iguais. Foi para sua quarta esposa e começou a pensar-se, mas não, creio que o problema sou eu. Digo, oh, que tarde, está com 4 pensões agora para pagar. Que problema? Seu problema era a depressão. Então, ele não achava graça em nada. Desânimo, apatia, principalmente em la mañana, melhora durante o dia, sensação de pérdida de energia ou cansancio constante, dificuldade de tomar decisões. Natural, a pessoa não tem ganas de ir para sua vida, para suas coisas, e naturalmente acaba por ficar em sua casa, não querendo sair. E acá há algo muito importante, que os familiares muitas vezes não sabem manejar com esta situação. Porque a depressão, quando é depressão mesmo, é uma impossibilidade de la persona ter su ánimo, su voluntad. Entonces no es una cuestión de querer apenas. No vale que se llegue a ella y diga, levántate. Su problema es falta de trabajo, su problema es falta de ocupación. Vamos a salir, pegar un sol. No es momento. Porque o indivíduo não consegue achar graça nenhuma nestas possibilidades. Há necessidade acá de tratamento médico. Ansiedade, inseguridade ou llanto fácil. Também a depressão é muitas vezes acompanhada de ansiedade. Ansiedade e depressão talvez sejam os 2 sintomas mais presentes em nosso mundo de tantas perturbações emocionais. Descuido de la higiene personal. A pessoa, às vezes, notamos que está com depressão quando passa a não mais querer cuidar-se. Às vezes é uma pessoa que tem hábitos de higiene, de vaidade, não? E de repente não quer mais tomar estes cuidados.
Claro, que no está acá y el individuo, ¿cómo se llama? Relajado, ¿cómo se llama? Es relajado. Es prolijo, eh, es. Que puede até usar como disculpa, estoy con depresión, estoy con problema de depresión. No es depresión, eso no es depresión, ¿no? Ve el futuro sombrío y sin esperanza. Bueno, acá hay algo muy presente en nuestro mundo actual, ¿no? Porque las personas en general están sombrías y sin esperanza. Entonces, encontramos un ambiente propicio para la diseminación de la depresión. Porque las personas se presentan invariablemente pesimistas. Al contrario de cuando la orientación se sugiere mantengamos pensamientos optimistas, las personas no mantenemos nosotros mismos pensamientos optimistas. Basta salirmos de la casa espírita para que de la primera situación nos tornemos negativos, pesimistas. Y cuando ligamos el aparejo de TV o en fin, a las noticias, colabora mucho para que nosotros nos tornemos cada vez más pesimistas. Entonces, una de las cuestiones más importantes que la doctrina de los espíritus nos orienta es que pasemos a nos responsabilizar por nuestros pensamientos. Orai y vigiai, decía Jesús. Vigiai los pensamientos, para que las influencias negativas no ganen una casa, en nuestra casa mental, un espacio mayor que aquel que sería o suficiente para causar en nosotros reflexiones. Claro, reflexiones, porque tenemos que considerar los factos de la realidad. Tenemos. Pero que permanecer con la visión negativa, pesimista, era una patología, es una enfermedad. Yo no sé si ustedes saben cómo reconocer un pesimista. Acá en Uruguay no debe haber pesimista. Pesimista. Pero que voy a dar una dica, porque de repente surge un brasileño acá medio, con un obsesor puede contaminar. Bueno, lo pesimista. Sí. Tres falas lo pesimista presenta, tres falas. Presten atención. La primera fala, la primera conversación de lo pesimista, cuando ustedes imaginen, el día 2 de noviembre, Día de los Muertos. Hay bastante pesimista en los Días de los Muertos. Si no fuera espírita, ¿por qué murió? Si es espírita, no es motivo para ser pesimista, porque él vive, él está vivo. Más vivo que nosotros, muchas veces, que estamos ainda enterrados en el planeta, teniendo que cargar a nuestro cuerpo, a nuestros pesos. Muchas veces ellos ya están libres de esta condición y alegres, conmemorando esta data como una data muy especial. Mas el pesimista no. El primer asunto, la primera conversación de pesimista, cuando estaremos al encuentro de él, irá nos decir, ¿cómo está malo el tiempo? Hablará mal del tiempo, cierto. Si está frío, es porque está frío. Y si está calor, es porque está calor. Oh, ¿cómo está calor? Es muy
desagradable la sensación de calor. Basta ficar frío y quedar frío. ¿Por qué se quedó frío? No se puede más considerar qué ropa vamos a usar porque podrá estar calor, podrá estar frío. Es un problema. El hombre modificó la naturaleza y fala mal de la ecología, etcétera, etcétera. Cuando se cansó de hablar mal sobre el tiempo, el pesimista hablará sobre su segundo asunto preferido, que es la crisis de los políticos. Todos los políticos son ladrones. Y la crisis está cada vez peor. Pues ustedes piensen. Nosotros que estamos desavisados, encontramos un muchacho especial de este tipo y de repente estamos ya pensando de la misma manera, ¿no? Sí, la crisis está cada vez peor y nosotros que estamos ya a pensar con él, sí, está peor, mas va a piorar más ainda. Y así vamos todos indo nesta direção, quando então ele hablará sobre sua terceira conversação predileta. É uma frase. Como será aqui no Uruguai? No Brasil, ele vai dizer assim, não é fácil. Aqui acho que 4 palavras, ele vai dizer, la cosa está brava. La cosa está brava. Ih, tá bravo. Está brava la cosa. Isso? E la cosa está brava. E nós outros que já nos rendemos, vamos dizer, sim, la cosa está brava. E vai piorar, vai ficar pior ainda, não? O que se passa neste momento? Neste momento já não estaremos mais só os dois. Estaremos acompanhados de uma multidão de pessimistas desencarnados que estarão trazendo mais pensamentos negativos. Então, em la depressão é uma condição em que estes factos estão muito presentes, muito presentes. O que viene logo depois são as ideias de muerte. As ideias de muerte. A pessoa que está com depressão pensa seguidamente na muerte. Às vezes são planos suicidas, outras vezes são ideias, apenas ideias. Desejo de morir. Não é normal, não é natural que nós desejemos morir. O normal é que venhamos a ter sempre muita vontade de viver. Muita vontade de viver. Quando estamos com pensamentos de muerte, é muito importante que pensemos que possamos estar com depressão ou algo que não esteja bem conosco. Se sente um peso para os familiares sem valor. Às vezes a pessoa se sente um peso, no entanto, os familiares não lo sentem como um peso. No, ele é uma boa pessoa, lo amamos muito. No entanto, ele pensa que não está mais agradando e que está sendo um problema, um peso para seus familiares. Se crê portador de alguma enfermidade grave. Em las pessoas de mais idade, e é muito delicado dizer quando a pessoa tem mais idade. Eu não sei quando tem mais idade, menos idade. Eu não lo direi. É muito delicado dizer, essa é uma pessoa de mais idade. Não. Mas, invariavelmente, quando a pessoa está com mais de 65 anos, varia bastante. Às vezes, a depressão se evidencia não como um síntoma de negatividade, mas como um síntoma físico, orgânico.
la persona tiene el dolor de su estómago, el dolor de cabeza, el dolor de su corazón o algo así. Entonces es muy probable que ella va a procurar un clínico, un médico general. El médico va a examinar, hacer los exámenes. Oh, su estómago está bueno, su pulmón está con salud, su corazón está mejor que el del médico. La persona sale desapontada porque ella siente el dolor. No entanto, no aparece nada en los exámenes. Este médico es muy fracasado, voy a procurar otro médico. Y va a procurar otro médico, un gastroenterologista. Y el gastro dijo la misma cosa. No hay nada con la señora, está todo bueno. No está todo bueno, está pésimo. Y así, entonces alguien irá le decir, usted tendrá que procurar un psiquiatra. Que es una cosa terrible. Cuando alguien tiene una indicación de procurar un psiquiatra, es casi como tener que procurar el diablo. Va a procurar el diablo en el infierno. En nuestra especialidad, nosotros somos los últimos de la fila. Los últimos. Cuando la persona nos llega, ella dice que estoy acá porque los médicos dijeron que no tengo nada. Entonces, estoy aquí procurándote. Digo, sí, porque la persona siente el dolor. No entanto, este dolor es de origen psíquica. Ella siente, ella existe, pero que ella es psíquica. Entonces, empieza la terapia, la medicación antidepresiva y la persona mejora. Entonces, es muy importante este aspecto de enfermedades físicas que son somatizaciones. Disminución de la atención, concentración y de la memoria. La memoria es uno de los últimos síntomas que mejoran. Después de el curso de tratamiento, cuando ya está más en el final, ainda se percibe que la memoria ainda no melhoró. Y vamos viendo otros, insomnio, falta de sueño, inapetencia o muchos sueños. También la depresión puede ser tanto uno como otro. Irritabilidad exagerada. Hay un tipo de depresión que se llama distimia, que es una depresión crónica de longa data. Es aquel individuo malhumorado que tiene su fase brava, lo antipático. Muchas veces tiene distimia, que es una patología. La persona se muestra irritada siempre. Cuando llegamos a él y decimos, buenos días, eso sí, para usted, para mí no es buenos días, así está malo, día está ruin, está pesimista siempre. Entonces es un individuo irritado. Es muy común en los hombres. Interesante que en nosotros, los hombres, muchas veces no lloramos, no nos quejamos, nos mostramos, ¿está cierto? Nos irritamos, brigamos, ¿no? Somos agresivos
esto muchas veces es una indicación de un sufrimiento poderoso, en que la persona, ao invés de confidenciarse sufriendo, ella va a agredir a los otros. Entonces es más común en nuestra cultura masculina. Y acá en Uruguay no es diferente, ¿no? Porque nosotros somos, tanto los gaúchos como los uruguayos, educados para sermos machos, ¿no? Y el macho no tiene depresión, ¿no? El macho tiene cuando mucho una irritabilidad exagerada y una voluntad de matar y de morir, ¿no? Es depresión de la misma manera. Entonces tenemos que considerar planos de suicidio. Acá hay un texto muy grande sobre suicidio que no voy a me alongar además de ustedes pueden estudiar después con calma. Mas es importante considerar que esto es el punto máximo de la depresión. Cuando la persona está con planos de suicidio. Y existen más víctimas de suicidio actualmente en el mundo do que todas las muertes provocadas por las guerras. Para termos uma ideia de o quanto as pessoas se desesperam a ponto de pensar em tirar sua vida. E acá a doutrina espírita é fundamental. Não há como tirar nossa vida, porque não temos como estar fuera de la vida. La muerte no es lo opuesto de vida. La muerte es lo opuesto del nacimiento. Nacimos, morimos. Nacer, desencarnar. Encarnar, desencarnar. O que se va a morir son las forma, la manifestación material de la vida, de la existencia, nunca de la vida. No es posible no estar en la vida. Es una condenación, que para unos es una condenación, mas para nosotros será la felicidad suprema, porque no há muerte. En día 2 de noviembre estamos conmemorando la vida. La vida. ¿Cuál es el mejor lugar para conmemorarmos la vida? Los cemitérios. Yo no quiero ser llamado por ustedes no cemitério cuando yo no estiver más acá y yo sea llamado em pensamento por aqueles que estejam pensando em mim. Gostaria de ser lembrado em um centro espírita ou numa praia do litoral do Uruguai ou em um trabalho assistencial, em algo de bueno que se hace por los otros. Esta es la conmemoración de los muertos. Nunca los cerimoniales tristes y sombríos de los cemitérios, en que están apenas los despojos, apenas las vestes. Nuestro cuerpo es un casaco muy bueno. Yo gosto mucho de mi casaco. Y quiero que mi casaco dure bastante, mas no soy mi casaco, no soy mi ropa, no soy mi cuerpo. No soy siquiera mis pensamientos. No soy siquiera las emociones que tengo. Yo soy mucho más. Yo soy una alma, espíritu.
creado por Dios, eterno, preexistente a la existencia física y sobreviviente a la muerte. Entonces, lo suicida es un equivocado, que por su desespero y necesidad de terminar con sus sufrimientos, agride su forma, mas no termina con sus cuestiones de sufrimiento espiritual. Y estará llevando, ¿es cierto?, para el otro lado de la vida las mismas cuestiones que lo afligen en el lado de acá. Entonces, uno de los puntos importantes que Allan Kardec, cuando indaga los espíritus, debe haber por acá, en la pregunta, ¿cuál es uno de los resultados de los suicidios? Y los espíritus dicen el desapontamiento. Desapontamiento. Porque cuando ellos se ven do otro lado de la misma manera, perciben que no resolvió su acto negativo. Así. ¿Está indo? Bueno, entonces estoy amparado espiritualmente porque hay algún mentor espiritual muy bueno de español, porque está indo, la lengua se soltó, estoy indo. Isso, Simone. Muy bien, mas algo más sobre suicidio, sobre que acá en Uruguay es un país que tiene una de las mayores tasas de suicidio de la América Latina. Y Río Grande do Sul, en Brasil, es el estado de Brasil que tiene la mayor tasa de suicidio del Brasil. No entanto, entre... ¿Oye? La zona, sí. Nuestro Pampa, gaúcho, uruguayo, tiene algo de importante sobre el punto de vista espiritual. Porque sabemos que cuanto más suicidios, más probabilidades de suicidios. En un sanatorio, cuando hay un suicidio, es necesario redoblar la seguridad, porque la probabilidad de haber otro suicidio es 3 veces mayor. Y vean qué interesante. Mesmo que los enfermos no tengan conocimiento de que aconteció un suicidio. ¿Entendieron? No hay la noticia, la información, y no entanto, en aquella semana, la probabilidad de haber un otro suicidio es mucho mayor do que en periodos habituales. Perciban, hay un consenso internacional de no se divulgar suicidios en las columnas policiales de los periódicos. No hay. Basta abrir los jornales, no hay. Los informativos. No se deben divulgar suicidio porque esto causa una contaminación. No se sabe por qué. Ellos no saben por qué. Nosotros sabemos. Asesinatos, violaciones, todo eso sí se puede. Eso sí. Ellos notician esto. Suicidio no. Creo que es significativo. No concuerdo con que a la noticia, no estoy diciendo que concordo. No es eso. Mas la práctica común es esa. ¿No? Entonces, tal vez esto explique por qué que en nuestra región acontecen tantos suicidios. Porque la psicosfera, según la lenguaje en espírita, que es el ambiente espiritual, la atmósfera psíquica, es tan contaminada que los espíritus obsesores
que son estos mismos espíritus que hablábamos antes, estarán incutiendo, trazendo pensamientos de suicidio para toda la gente que está sintonizada con la idea del suicidio. ¿Sí? Entonces, pero, en nuestra parte de América no podemos decir que somos desfavorecidos sobre el punto de vista material, tanto cuanto otras regiones que tienen menos suicidios que nosotros. Acá en el Uruguay, perdón, Pues no. acá en el Uruguay hay una historia de familias suicidas. Sí. Suicidan los padres, los Sí, hijos. sí. Es una cuestión muy importante, porque sábese que en familias que tienen historia de suicidio hay una historia de depresión. En la depresión hay una tendencia familiar. Entonces hay una predisposición a haber sentimientos, impulsos y acciones emocionales que están canalizadas para esta probabilidad. También sobre el punto de vista espiritual, están reencarnados en la misma familia los espíritus que tengan los mismos compromisos y problemáticas reencarnatorias y tienen vinculaciones. Muchos de estos individuos que están en una misma familia, en otras oportunidades ya fueron suicidas. Entonces reencarnan en una misma familia y trazan nuevamente sus tendencias. Es la explicación de la reencarnación, la explicación espiritual de las familias de los suicidas. Bueno, tenemos que considerar los aspectos orgánicos de la depresión, que son alteraciones en el circuito de los neurotransmisores, serotonina y noradrenalina. Son neurotransmisores. Es muy importante decir que la depresión tiene un aspecto orgánico, porque hay por parte de los cientistas materialistas una tendencia a decir que la depresión es apenas orgánica. Mas hay también por parte de los espiritualistas, y mesmo entre los espíritas, en el Brasil es muy común pensar que la depresión es apenas espiritual. ¿Sí? Sí, vamos a hacer una desobsesión, vamos a aplicar paz, hacemos oraciones y curaremos la depresión. Los cientistas materialistas dicen, no, vamos a dar apenas medicamentos y vamos a curar la depresión. ¿Y cuál es la verdad? Es que tanto los aspectos orgánicos tanto como los aspectos espirituales son de fundamental importancia para esta cuestión, así como para otras tantas cuestiones médico-espíritas. Porque tenemos nosotros descubierto que las cuestiones de la salud son invariablemente cuestiones médico-espíritas, materiales, espirituales. Hay un todo. Nosotros somos enteros en varias dimensiones. No somos apenas una dimensión. Bueno, entonces las medicaciones, los remedios, los medicamentos son de mucha importancia para el tratamiento, para la recuperación de los enfermos de la enfermedad depresiva. A poco tiempo las medicaciones eran se presentaban muchos efectos colaterales. Entonces los antidepresivos eran
eram extremamente, como se diz, eram rejeitadas. Prejudiciales, exatamente. Prejudiciales sobre um aspecto, porque para melhorar a pessoa tinha que passar muito mal, não? Actualmente, os antidepressivos já estão muito seletivos e há uma generação de medicamentos que apresentam resultados excelentes, sem tantos efeitos colaterais. Então, isso é uma gracia divina e da medicina que nós temos atualmente essa possibilidade. Não? Então, a doutrina espírita não é contrária às terapias médicas. Muito importante dizer isso. Porque a grande divisão de religião e ciência se passou quando os indivíduos resolveram julgar que são pontos opostos, impossíveis de cambiar-se entre si. É um equívoco. Na verdade, a ciência necessita da religião e a religião necessita da ciência. Se não houver o compasso de equilíbrio entre ambas, não haverá o vuelo do pássaro, ¿no? El vuelo, ¿no? Bueno, entonces, la medicación, los medicamentos son muy necesarios y la doctrina de los espíritus, la doctrina espírita, aplaude a la ciencia. Y mas recomenda. Vamos dar medicamentos em los centros espírita? Não. Porque isso é da competência de los médicos. ¿Sí? Los médicos vão aplicar terapias espirituais em seus consultórios? Não. Isso é da competência de los centros espíritas e de las religiões em geral. Não? História familiar, mencionamos há pouco, não aparece em exames, como falamos há pouco também, são aspectos físicos. Infarto do miocárdio, suas relações. Como é que estamos de horário? Está bem, está bem. Vamos adelante. Os aspectos emocionais de la terapia, de la enfermidade depressiva. Eu separei em dois aspectos que são importantes. Um de la vida atual. Um aspecto emocional de la vida atual é a adolescência, a infância, as condições de nascimento e a vida intrauterina. Factores de nossa adolescência, por exemplo, são os conflitos familiares relacionados à autoestima. Não? Quando o jovem é criticado demais por seus padres e sua personalidade vai se machucando, não é isso? Vai havendo um prejuízo de sua mente, de sua autoestima, de seus aspectos narcísicos e o crescimento, o desenvolvimento vai tendo na possibilidade de patologia, de enfermidades depressivas, entre outras. Mas também queremos considerar a infância, principalmente. Não? Principalmente na infância, os padres muitas vezes não percebem que seus filhos são verdadeiros, como diríamos, as plantas sensíveis
a sus opiniones, a sus consideraciones y principalmente a sus afectos. Cuanto más amado es una crianza, menor la posibilidad de depresión. No que las crianças, los hijos que sean amados estén absolutamente libres de depresión. No, porque hay otros aspectos hereditarios, etc. Mas está demonstrado que um niño que tenha uma agressão continuada, que seja humilhado, que seja rejeitado, ele terá uma possibilidade de depressão muito maior. Acá se puede hacer un ejemplo. Voy a intentar describir una situación. Vamos a imaginar tres, ¿cómo se llama? Bonecas o bonecos. Muñecos, tres muñecos. Uno de papel, otro de plástico y otro de metal. ¿Cierto? Pegamos una barra de hierro, ¿está cierto? Una barra de hierro. Y con la misma fuerza vamos a golpear con gana los muñecos. Y lo primero muñeco golpeamos, el primer muñeco es de papel. ¿Qué hace con él? Se rompe, se rasga. Con la misma gana, vamos al segundo muñeco, que es de plástico. ¿Qué hace con él? Amasa. Se arrocha. Muy bien. Y ahora con el tercer muñeco, con la misma gana, vamos a golpear. ¿Qué hace? Va a sonar. Hace una música, play. Y si golpearnos con paremos en una sinfonía. Vejam, los grandes genios de la humanidad fueron golpeados con serios traumas y debido a su evolución tuvieron la condición de, ao invés de arrojarse, producir os sonidos que são sus obras, sus realizaciones, sus artes, sus talentos. Isso nos mostra que los traumas son importantes, pero que tenemos siempre que considerar que cuáles son los espíritus que están recibiendo esos mismos golpes. Porque si es de papel, se rasga. Si es de plásticos, se arroja. Y si es de metal, hay de producir un sonido. Entonces, la doctrina espírita nos ensina que verdaderamente a través de nuestras conquistas vamos nos transformando en individuos más estructurados y los golpes de la vida han con tiempo de producir en nosotros mucho más sonidos do que rasgos e erros. Ficou bonito isso, foi inspirado. Isso foi uma inspiração, certo? Eu não estava pensando nisso. Os espíritos estão sempre conosco. Sempre. Nós é que não estamos com eles, às vezes, não? Segundo aspecto de vidas passadas, que estamos falando agora, hablamos há pouco, são vivências de outras existências.
son en las varias encarnaciones que vamos construyendo en nuestras condiciones de salud o de enfermedades. Si soy un suicida de una vida anterior, yo estaré cargando para esta vida una tendencia depresiva y una tendencia suicida. Muchos individuos, desde pequeños, se muestran con tendencias de pensamientos suicidas. Cuando una persona tiene una tendencia de pensar de una manera a aniquilarse, es probable que ella tenga en su pasado una existencia de suicidio. Porque en nuestras grabaciones, en nuestra alma, permanecen los registros de todos los factos, pensamientos y emociones que tenemos cultivado, sean positivas, sean negativas. Y todo lo que lo grabamos en nosotros permanece como una experiencia que va a se mostrar nuevamente en una otra encarnación, en una otra ocasión. Entonces, por eso que la doctrina espírita en sus enseñanzas nos aconseja que cultivemos los pensamientos y las actitudes superiores, porque estamos grabando tendencias, estamos grabando posibilidades nuevas para hacer frente a las situaciones que ya traemos con nosotros de estas otras oportunidades. Un suicida que se mató, él traerá inevitablemente una tendencia a desistir de las situaciones de su vida, diante de sus dificultades, de sus nuevas dificultades. Porque esta fue su respuesta anterior. Está grabado. Vivencias en el plano espiritual también, no apenas en plano físico, mas en plano espiritual, la situación de sufrimiento en las dimensiones de sufrimiento como nos dice André Luis en su obra Nuestro Hogar, que nos habla de umbral, que espíritus que hayan permanecido mucho tiempo en un umbral fican impregnados de la experiencia de sus vibraciones negativas y tal vez possam reencarnar com estas mesmas impregnações e desenvolver enfermidades como depressão. ¿No? Entonces son experiencias que van se constituyendo en nuestras dimensiones energéticas de nuestro campo espiritual y que van se firmando más o menos conforme nuestras decisiones. Y acá então vamos entrar. ¿Cuáles son los aspectos espirituales? Son estos que ya hablamos antes, porque es lo espíritu que va reencarnándose. Mas también tenemos que volver a hablar sobre los espectros de la obsesión, que son las influenciaciones mentales negativas de los espíritus desencarnados sobre nosotros. Allan Kardec divide en simples, fascinación y subyugación los tres tipos de obsesión. La obsesión simple es aquella
en que nosotros estamos frecuentemente conviviendo, porque cuando vamos a la calle y alguien pisa en nuestro pie, ¿no? Nosotros ficamos, yo no sé ustedes, yo fico irado, ¿no? Ustedes no, ustedes son espíritus superiores ya, ¿no? Entonces, cuando una persona pisa los pies, dicen, gracias, yo soy espírita, estoy muy conmovido con su posibilidad de me tornar una persona mejor. Entonces estamos permanentemente recibiendo influenciaciones negativas y permaneciendo muchas veces con esos pensamientos negativos en nuestra mente. Cuando permanecemos más do que lo debido, mucho tiempo, vamos fortalecendo estas vinculaciones espirituales que pasarán a convivir conosco, ¿eh? Con nosotros. En nuestra casa, estarán con nosotros en nuestro trabajo, en nuestras convivencias familiares, porque ellos estarán en la misma sintonía mental que insistimos en permanecer. Entonces ahí volvemos a aquella ya cuestión anterior. Yo puedo tener un familiar que fue un suicida. Yo puedo ser un ex-suicida, yo, reencarnado. Pero que en esta existencia yo pasé a me interesar también por cuestiones superiores y me dedicar intensamente a un trabajo mayor. Yo estaré focando mi pensamiento en una dirección muy diferente de aquella. Estaré sintiendo muchas veces este llamamiento, estas influencias que virán de dentro de mí y de mi experiencia hereditaria, pero que también teré un contrapeso espiritual de amparo superior y de nuevas motivaciones internas que van a me localizar en una otra sintonía que me traerá nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuevas experiencias. Entonces estaré rompiendo el ciclo negativo de situaciones de dolor, el dolor, de enfermedades, de sufrimientos. Es verdad que esto es un trabajo para la vida entera. Porque quien tiene una depresión, quien tiene sufrimientos intensos, que no quiera curarse, sanarse rápidamente. Vamos a vivir una vida entera, muchas veces, lutando intensamente con nosotros mismos, conosco mismo, ¿no? Eso. Jesús nos dice a nosotros, yo no vine traer la paz, yo vine traer la espada. Yo no traigo la paz, no, porque quien tiene conflictos internos no tiene paz. Jesús traznos la espada, que es la espada de la batalla interior, de la lucha interior. Tenemos que volver constantemente para revisar nuestros pensamientos, nuestros condicionamientos, nuestras emociones y luchar con esta espada para vencernos a nosotros mismos, a nosotros.
Porque se não empreendermos por voluntad esta luta interior, nosotros vamos lutar, sí, con nosotros, queriendo las guerras, queriendo las animosidades, queriendo las encrencas do mundo moderno. No, Jesús nos habla, no vem traer la paz. Porque quando pensamos em Jesus, pensamos, Jesús veio trazer la paz. Ele dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vienen a mí que tienen paz. Pero que la paz de Jesús es una paz activa, una paz de luta, y no una paz silenciosa, acomodada, mansa, sin esfuerzo, como muchos quieren. Voy a rezar, voy a orar a Jesús y terei paz. ¿Percibieron, verdad, que a veces oramos a Jesús y aumentan los problemas? Pedimos, yo, Señor, quiero fuerza. Y Él aumenta los problemas. Claro, ¿cómo podemos tener fuerza si no desenvolvermos nuestra musculatura? Tenemos que cargar más pesos. Entonces tenemos fuerza. Por eso que no es muy bueno, no es muy un buen consejo pedir muchas cosas. Tenemos que tener cuidado con que pedimos, ¿no? Yo quiero pedir, manda una cosa más leve, así, no manda mucha fuerza, no. Pedimos, yo quiero ter paz. Yo quiero ter paz. Tenemos acá para ustedes que no tienen ainda un DVD sobre la ciencia de la paz, que está en portugués, porque no sabía en la época que iría falar en Uruguay. Yo quiero paz. Yo le pido, quiero paz. Paz, la ciencia de la paz es la paciencia. ¿No es? La ciencia de la paz es la paciencia. Entonces, ¿qué nos manda? ¿Qué nos envía nuestro Señor? Nos manda una persona muy complicada para nuestra convivencia. Pedimos para desenvolver paciencia. Él nos manda una persona complicada. Porque a través de una persona complicada vamos a desenvolver la paciencia. ¿No es así? Pedimos amor, queremos amor. Él nos envía problemas, porque solamente a través de los problemas es que vamos a desenvolver amor. Entonces, vamos a pedir todo lo que sermos, mas vamos a agradecer todo que recibimos, porque el Padre Mayor es quien sabe o que es necesario para nosotros. Y nunca sabemos de antemão o que es mejor para nosotros. Tal vez la peor de las obsesiones sea la autoobsesión, que son las condiciones mentales viciadas de nuestros pensamientos. Cuando nos acostumbramos a pensar de una única manera, apenas. Pensar siempre de la misma manera. Son pensamientos fixados, son pensamientos viciados, que insistimos en permanecer. Algunas enfermedades, como la patología de trastorno obsesivo compulsivo, los pensamientos repetitivos, son verdaderos clichés mentales en que muchas veces estamos aprisionados en nuestra mente y no conseguimos salir de estos pensamientos para otras posibilidades. Acá es muy importante la contribución del trabajos espirituales en la casa espírita, en los centros espírita. Porque cuando estamos nos defrontando a situaciones espirituales, obsesivas y autoobsesivas, es de mucha valía cuando recibimos
el auxilio de la colaboración de trabajos espirituales de centros espíritas, de los centros espíritas. Entonces cuando una persona impone las manos en nuestra cabeza y está transmitiendo los fluidos superiores que vienen del alto, está habiendo un proceso de cura, de transformación de condiciones. Ustedes, ¿cuántas veces ya estuvieron acá en Centro La Caridad y aquí llegaron en una situación, en una condición de angustia, de pensamientos negativos? Y después, cuando en la salida miraron para sí mismos, se preguntaron, ¿cadê? ¿Dónde está aquella depresión, aquella tristeza, aquella ansiedad, aquel pensamiento? ¿Aquel problema se modificó? No, es lo mismo. No entanto, cuando miro para él ahora, no parece ser tan importante como parecía antes. ¿No es así? ¿Qué se pasó? La comunidad de los espíritus superiores, que se acercan de nosotros y cuando nos llegan, nos dicen, vamos a crecer, vamos a mejorar, vamos a evoluir, vamos a nos transformar en personas mejores. Porque para eso nacemos. Para esto vivimos con las condiciones que sean, elas cuales fueren. Estamos en el mejor lugar para desenvolvermos nuestras aptitudes, nuestras habilidades, nuestras condiciones. Y Jesús, que es lo maestro mayor, porque Jesús temos ouvido hablar sobre Jesús como un ser apenas de orden religiosa, y es bueno. Mas Jesús fue más que eso. Jesús fue un médico, un psicólogo, un maestro espiritual que en sus cuestiones profundas nos ensinou a vivir mejor. Deu-nos um código de buen proceder, de buen vivir para nosotros. E hoje, através da doutrina espírita, estamos entendendo melhor esta mensagem superior que tiene una aplicación muy sensible con los conceptos y los conocimientos médicos, científicos, psicológicos de nuestra actualidad. Entonces, percibimos que la terapêutica de la depresión, así como la sanación de nuestra alma, está directamente ligada a los cuidados que deberemos tener con nosotros mismos. Los cuidados médicos, los cuidados psicológicos y los cuidados espirituales. Queremos cada vez más, y si Dios quiser, vamos a volver a Uruguay, vamos a hablar sobre medicina y espiritualidad, vamos a crecer con los grupos de estudio de la doctrina espírita, vamos a alcanzar a profesionales del área de la salud y vamos a hablar en alto y buen tono. Que queremos hablar sobre espiritualidad, sí, ¿por qué no? Como una cuestión fundamental para la salud. ¿Quién nos dice que no es importante? ¿Cuál la autoridad que está
pudiendo afirmar que la cuestión religiosa no es importante. ¿Cómo? Todas las pesquisas actuales nos apuntan para mostrar que individuos que tienen espiritualidad tienen menos depresión, tienen menos cáncer, tienen menos patologías orgánicas, menos infarto del miocardio. Todas las pesquisas actuales están mostrando que los individuos espiritualistas viven más que los individuos que no tienen creencias. ¿Sabían? Todas las pesquisas actuales están nos mostrando que las personas que tienen una práctica religiosa tienen una calidad de vida superior a los individuos que no tienen una práctica religiosa. A veces encontramos personas que tienen orgullo de decir yo no creo en Dios. No, la vida es obra del acaso. Bueno, las pesquisas están mostrando que él tendrá más doenças, vivirá menos, terá más depresión, terá más cáncer, terá más separación conjugal, más dificultad en relacionamientos. Estas son pesquisas actuales de la ciencia. Las estadísticas en el mundo todo muestran estos resultados. Entonces, ¿por qué no vamos nosotros nos empolgar con la doctrina de los espíritus? Que está nos mostrando cada vez más que a medida que nos desenvolvermos, seremos personas más saudables, mucho más felices y con la gracia de Dios, mucho más hermanas. Nesta linguagem que é uma linguagem universal, que não tem suas complicações de traduções para espanhol, para português, para inglês, que é a linguagem do amor, a linguagem de nossos pensamentos. Quando estamos nos comunicando pelo pensamento e pela afetividade, não temos necessidade de tradução, porque imediatamente nos compreendemos uns aos outros. E assim desejo que esta breve e curta experiência até este momento com vocês, neste espaço tão simpático e generoso que é essa Casa Espírita, possa ter servido para nossas cogitações superiores. E então, já com a língua para lá de atrevida e de tanta bobagem que devo ter dito em espanhol, calo minha boca e deixo que vocês passem a fazer suas perguntas e suas considerações. Cuando hablamos de, por ejemplo, no se siente placer en el trabajo, porque nuestra región se caracteriza por eso, ¿no? Todo el problema económico, todo pasa tanto acá en Uruguay como nosotros en la región de Vega Santiago. Sí. Cuando el individuo no siente el incentivo por nada, ni por el salario, ni porque su trabajo a veces también cae en crisis, ¿no? Sí. Característico de nuestra historia económica, la crisis. O sea, que médicamente hablando, espiritualmente hablando, ¿dónde encontrar esa actividad cuando el individuo llega a su trabajo? Sí. Es importante considerar que hay un dado de realidad siempre que debemos considerar que es la realidad de las cosas. Si estoy en un trabajo que no es, de realización, que no estoy recibiendo dignamente por mis producciones, por mi trabajo, es natural que yo esté desagradado de mi condición. Y esto es una cosa. Pero ¿cuál es la diferencia de una patología, de una enfermedad? Es que el individuo que está desagradado de su trabajo, él también estará desagradado de muchas otras cosas. Estará desagradado de su familia, estará desagradado de sus amigos, de su ciudad, de su nación, de su cuerpo, de sus padres que tiene,
Entonces, es muy importante porque no consideré en el inicio que para el diagnóstico de depresión no basta apenas uno de los síntomas, es necesario que se tenga más de 2, 3, 4, 5 síntomas.